Pero bueno, hoy tampoco quisiera iniciar esto improvisando porque no es una charla cualquiera. Tu caso es un caso que hay que tomarlo en serio. Esto no es una charla casual, esto yo sé que es una búsqueda de justicia, esto yo sé que hay un drama familiar detrás. Entonces, quiero ser consecuente con el tema y por eso hoy no quiero improvisar esta presentación tanto. Tuve la oportunidad de leer el Mm. reporte y por eso hoy estoy sentado aquí con Jorge Freiter Florian, uno de los hijos del profesor sindicalista y abogado Jorge Adolfo Freiter Romero, quien fue asesinado en Barranquilla en el mes de agosto de 2001. Jorge Adolfo fue secuestrado por miembros del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia en cooperación con agentes del Estado, del Gaula y del Ejército. Fue llevado a una bodega en donde por varias horas fue torturado y posteriormente asesinado. Y su cuerpo fue tirado al lado de una carretera en la vía hacia Ciénaga. Y pues Jorge Freiter Florian, con quien hoy tengo la oportunidad de hablar, es uno de los miles, por no decir millones de víctimas en Colombia que siguen buscando justicia, que siguen buscando justicia por medios propios, porque por lo general en Colombia no hay mucha celeridad por parte de la justicia. Entonces, hoy estamos aquí a puertas del lanzamiento de un reporte que casualmente se llama igual que este podcast. Y creo que es una de las casualidades que quizás hace que todo esto suene pertinente, este espacio para poder charlar sobre nuestras vidas, porque yo también fui una víctima del conflicto colombiano. Menos mal no tuve ninguna muerte que lamentar, pero por eso yo creé este podcast para poder acercarme a personas como Jorge, que estamos esparcidas por todo el mundo, añorando Colombia, buscando justicia y soñando con algún día poder volver a vivir en Colombia, ¿cierto, Jorge? ¿Quisieras volver a Sí, Colombia? un saludo, Mario, y un saludo también a este espacio en la bodega. Creo que la historia genera estas interrelaciones, ¿no? Lo Ujú, que estamos investigando, un lugar de tortura en Barranquilla y tu espacio comunicacional, ¿no? Sí, claro. ujú, Digamos que siempre hay una idea de volver, e incluso hasta un proyecto de vida de retornar a Colombia, ¿no? Pero las condiciones ujú, sociopolíticas, en mi caso y en nuestro caso, no son las más adecuadas. La investigación del caso de mi padre, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, que también fue egresado de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad del Atlántico, fue reconocido en el año 2020 el mes de enero como un crimen de lesa humanidad, eh, que fue también una apuesta fundamental para que el Estado no cerrara este caso que representa, digamos, una dimensión muy importante de la impunidad que hasta el día de hoy hay en algunos territorios de Colombia, ¿no? ujú, Bueno, te puedo decir que aparte, retomando tus palabras, aparte de ser víctima, yo también me considero una persona sobreviviente del conflicto colombiano y también un investigador del conflicto, ¿no? Tuve el ujú, privilegio y, digamos las condiciones materiales para formarme, para tener una idea sobre nuestro conflicto. Y hemos venido desde la Asociación Freiter, que es, digamos, un proyecto de reconstrucción de memoria histórica, que trabajamos diferentes ejes de investigación o de escenario eh, en el marco de la cooperación internacional entre el País Vasco y Colombia. Uno de los elementos que venimos afianzando y que venimos trabajando desde ya 12 años es toda la implicación y los hechos ocurridos y lo que generó el conflicto en las universidades públicas en Colombia. Un tema que no se ha abordado, que no tiene ujú. como esa gran repercusión dentro de la sociedad colombiana. No sabemos qué pasó en el conflicto colombiano dentro de las universidades públicas. Y en el año 2018 realizamos una investigación
que nos llevó a publicar un libro que se llamó Universidades bajo sospecha, ¿no? Represión estatal a profesores, Ujú, estudiantes y sindicalistas en Colombia. Recogimos 140 casos, lo presentamos en la Jurisdicción Especial de Paz, en la Comisión de la Verdad, incluso lo entregamos a la Fiscalía General de la Nación para que lo incorporara en todas las investigaciones sobre universidades públicas y reconocimientos de crímenes de lesa humanidad. Esto nos abrió la puerta a poner un ujú, debate incluso dentro de la JEP sobre lo que pasa en las universidades públicas y también para que los sectores sociales y políticos en Colombia conocieran esta investigación que realizamos también con profes de universidades públicas de Colombia. Por otro lado, digamos, ok, es el tema del caso Freiter. Nosotros le denominamos el caso Freiter porque, bueno, el asesinato de mi padre nos ha permitido también generar una guía, digámoslo así, de buenas prácticas para que otras víctimas del ámbito académico puedan también, digamos, tener conocimiento de cómo hemos ido escalando estas denuncias, ¿no? A mi padre era una ujú, persona activista desde muy joven, una persona que ejercía y defendía el pensamiento crítico en la región caribe colombiana. Fue torturado, lo intentaron desaparecer forzosamente y lo asesinaron, como tú muy bien lo decías al inicio de la entrevista, en, en la bodega. Lo ujú. tuvieron alrededor de unas 13 horas allí en ese lugar de tortura, que es, digamos, la escala de tiempo que nosotros hemos definido en nuestra investigación independiente. Y por otro lado, fue arrojado en este kilómetro 2. A partir de allí, a partir de las 8 de la mañana, entre las 7:45, 8 de la mañana del día 29 de agosto, comienza esta historia del caso Freiter, donde un Ujú, periodista, después de que nosotros estábamos allí, en todo ese contexto de la ciudad de Barranquilla, con la desaparición de mi padre, pues llega un periodista eh, y bueno, él dice que bueno, que hay una, una persona que encontraron los pescadores en el kilómetro 12, le muestra a través de la cámara las fotografías y un vídeo que tenían ellos, y ahí se confirma, digamos, que habían encontrado el cuerpo del profesor Freiter, ¿no? Yo quiero darle un poco de contexto a la gente que nos escucha quizás de otras regiones de Colombia, quizás de otros países, que hubo algo que se llamó en Colombia el fenómeno paramilitar, con el que mucha gente no está familiarizado, y eran ejércitos privados que trabajaban de la mano con clanes políticos muy poderosos, con sectores industriales muy poderosos, que llegaron a cooptar, y sobre todo en la costa Caribe colombiana, llegaron a cooptar tanto las instituciones del Estado que se apropiaron de instituciones como las entidades promotoras de salud, conocidas como EPS. Se apropiaron de otras entidades del Estado como la Fiscalía, como el DAS, que era el Departamento de Seguridad, e incluso llegaron a tener control sobre las universidades, porque aquí quizás algo que debe entrar en contexto es que una de las principales denuncias del profesor Freiter era sobre el manejo de los dineros de los jubilados de la Universidad del Atlántico, que ese era, digamos, el negocio que estaban intentando proteger de las denuncias del profesor Freiter, que me imagino que era una de varias. Es decir, este es el contexto de intereses que llevó al asesinato del profesor Freiter y que demuestra la gran articulación que hay entre el crimen, y esto no es crimen organizado porque eran ejércitos paramilitares que no eran para nada organizados, pues eran organizados, pero eran brutales, no eran sofisticados o disimulados, eran ejércitos que perpetraron masacres, desapariciones, desplazamientos de miles de personas. Y es en este contexto que el profesor Freiter da su batalla por esclarecer el manejo del dinero de los jubilados y que por eso fue a Bogotá un mes antes y que fue la misma fuerza pública la que lo amedrentó, lo preavisó. Cuéntanos cómo fue, cómo lees tú ese lapso de Sí, los yo creo últimos que hay que ubicar meses o también, semanas de tu padre. Mario, es fundamental, digamos, el análisis de contexto en estas situaciones y sobre todo en Colombia, ¿no? Digamos que Ujú, Colombia estaba atravesando, digamos, un proceso de paz fracasado, que fue el proceso de paz del Caguán, con una posición muy fuerte, muy ujú, reaccionaria
y muy conservadora frente a los temas de participación política, de pensamiento crítico, alternativas al poder establecido y de oposición política como fue el gobierno de Andrés Pastrana, ¿no? Eso cae ahí, hay una firma de unos acuerdos entre Colombia y Estados Unidos. En Colombia, Plan Patriota, entra el gobierno, entra un proyecto Ujú, hegemónico con un poder económico, político y sobre todo con una característica fundamental que es en el orden territorial, que es la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Uno de ujú, los pilares fundamentales de este proyecto que combinó lo político con los sectores mercenarios y el poder corporativo empresarial en Colombia es llegar a las regiones. La región Caribe fue un proyecto, uno de esos proyectos donde el paramilitarismo tuvo una de las bases militares y económicas muy fuertes, como fue todo el tema de la Sabana de Córdoba, departamentos del Magdalena, donde tuvieron mucha presencia. Y como tú muy bien lo decías, ellos se dividieron la toma de las instituciones públicas. Digamos que el Frente José Pablo Díaz y el ujú, bloque norte de las autodefensas tuvo un ingreso muy, digámoslo así, a sangre y fuego eh, en las universidades públicas. Ellos, su proyecto era desestructurar, asesinar y ujú, sacar del escenario político y académico a todas esas voces críticas que estaban en las universidades públicas en la región Caribe colombiana. No solamente fue el caso Freiter, fueron muchos otros profesores, como el caso de ujú. Lisandro Vargas, líderes sociales, Muchos. comunitarios, defensores de la Ujú, tierra, personas de la cultura, donde el paramilitarismo hizo una estrategia para asesinarlos, ¿no? En la Universidad del Atlántico hubo unos poderes ujú, fácticos que tuvieron la, el privilegio, si me lo permites, de hacer alianzas con el paramilitarismo y con agentes de la fuerza pública. ujú, Y ese trinomio, digamos, ese trinomio lo que hizo fue repartirse los intereses de la Universidad del Atlántico y empezaron a construir una serie de listas de personas de diferentes orígenes políticos, de diferentes pensamientos políticos y filosóficos que venían ujú, pensándose otra universidad del Atlántico diferente, ¿no? Una universidad que tiene, digamos, una capacidad económica igual a la del Departamento del ujú, Atlántico, una incidencia política porque todos los jóvenes del Departamento del Atlántico terminan estudiando en la Universidad del Atlántico y donde digamos, la administración municipal y departamental tiene, digamos, unas ujú, regalías y unos impuestos que también van destinados a la Universidad del Atlántico. Entonces, aquí el paramilitarismo vio una posible bolsa de valores fundamental y entró allí a través de infiltrados que se infiltraron en sindicatos, que se infiltraron ujú, en los movimientos sociales, que se infiltraron en las aulas de los profesores y iban perfilando a profesores, estudiantes sindicalistas y hasta trabajadores de la misma universidad. Uno de esos infiltrados era Carlos Palma, ujú, que incluso estaba vinculado a un sindicato de la Universidad del Atlántico y que en nuestra investigación pudimos revelar exactamente y a través de la desclasificación de informes de policía judicial que tenía a resguardo el gobierno colombiano, que esta persona hacía parte de la estructura del Frente José Pablo Díaz como un miembro de las autodefensas que estaba dirigiendo operaciones de inteligencia dentro de la universidad. Todo esto, que es la gran pregunta que nosotros planteamos y una de las hipótesis, todo esto, complicidad con los ujú, gobiernos universitarios. Por eso nosotros seguimos exigiéndole a esos gobiernos universitarios, a esos rectores de esas universidades públicas, que incluso algunos de ellos empiezan, digamos, a incursionar en algunos sectores políticos de izquierda en el país, que tienen que responder por esta situación de asesinatos que se dieron en las universidades públicas de Colombia. No puede pasar desapercibido más de 15 personas asesinadas en una universidad pública con unos perfiles muy altos en ujú. materia académica, en materia de liderazgo y en materia de tejido comunitario en la ciudad de Barranquilla. Sí, el profesor Correa de Andrés estuvo Correa vinculado de también Andrés a la Universidad también del era de la Magdalena, Universidad a del la Atlántico. Universidad Simón Bolívar y a la Universidad Norte y a la Universidad del Atlántico. Ok. Ok, y ahí también para terminar de dar un poquito más de contexto, Álvaro Uribe
llega al gobierno en 2002 y da inicio a su política de la seguridad democrática. Pero aquí esto también nos ayuda a entender cómo ese proyecto de toma de las instituciones que incluía las EPS, los hospitales, la contratación pública, los juegos de azar. Es decir, ellos entraron prácticamente en todas las esferas donde tenía alguna participación el Estado. Es un proyecto que empezó desde antes de la llegada de Álvaro Uribe, que eso es algo que, digamos, la gente que no tiene muy presente la historia reciente de Colombia cree que todo empezó con Uribe, pero no, el fortalecimiento de las autodefensas pudo empezar 10, casi una década antes de que llegara Álvaro Uribe, y aquí como se puede ver el caso de Freiter y quizás el de Correa de Andrés son los dos casos más simbólicos de una larga lista de profesores, de sindicalistas y activistas Sí, sociales que, pues, que fueron sí, asesinados por el simple es hecho de así, ser ¿no? incómodos, Y sobre todo ¿cierto? aquí que hay un tema muy Eh, importante que hay dale. que resaltar, ¿no? Incómodos y que personas que estaban vinculadas a procesos sociales en la defensa de los derechos Ujú, laborales, de los derechos colectivos, de la defensa de la tierra. Entonces, no es solamente el asesinato de un simple profesor o de un simple ujú, dirigente o líder o lideresa social, sino que es golpear todo un ujú, proceso que ellos tejieron desde hace muchos años en la defensa de los derechos humanos, de los derechos sociales y políticos, ujú, que la agudización de la represión de estos dos gobiernos era inadmisible, digamos, en ese sentido, y una negativa frente al reconocimiento de estos derechos, ¿no? Lo vemos, digamos, en el caso Freiter, vemos el contexto en que la universidad ujú, estaba entrando en un proceso ya de privatización total, dándosela al poder corporativo, las grandes mafias, a las familias adineradas clásicas de la ujú, región Caribe colombiana, en este caso del Atlántico, se disputaban entre el bipartidismo que conocíamos o que conocemos, entre el Partido Liberal, entre el Partido Conservador, ujú, se disputaban efectivamente quién nombraba el rector de esas ujú, instituciones. Habían un grupo en la de época. profesores, de estudiantes que no consideraban eso, ¿no? Y eso fue lo que fue también uno de los Ujú, detonantes muy fuertes en esas contradicciones y en esos debates frente al fenómeno del ujú, paramilitarismo. Claro, Uribe hace un despliegue discursivo, militar, un fortalecimiento, entre comillas, de las ujú, instituciones, pero ese fortalecimiento lo que hizo fue llevar a que el paramilitarismo, desde mi punto de vista, se tomó el poder de las instituciones departamentales y nacionales. Y eso lo comprobamos cuando Mancuso, Salvatore Mancuso, que es uno de los responsables máximo comandante del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, dice en el Parlamento que ellos tienen el 35% de los senadores en el Parlamento colombiano, donde se hacen las leyes, donde se configura, digamos, todo el sistema político colombiano. Entonces, vemos que, ujú, digamos, ujú, era un afianzamiento muy fuerte de asesinar el pensamiento crítico en el país. Y una legalización de ese proyecto narcoparamilitar. Yo he sido muy crítico con el ujú, gobierno Mario, he sido muy crítico con el gobierno de Gustavo Petro ujú, en este tema, ¿no? De reconocerle la gestoría de paz a Salvatore Mancuso y a todos estos jefes paramilitares. Yo no creo en esto, yo no creo en efecto, no creo en eso. Yo creo que estas personas lo primero que tienen que hacer en sus es, buenas intenciones, en eh, su cambio de digamos, parecer. seguir entregando las propiedades que le robaron y le usurparon a los campesinos, a las personas de la cultura, empresarios del común, campesinos que tenían su proyecto económico y social Ujú, en muchas ciudades del país y que el paramilitarismo se los robó, ujú, se los quitó. Y lo otro es que ujú. Sí, bueno, aunque yo no allá creo que eso voy. haya quedado en el Yo bolsillo creo de que una Mancuso. buena No estoy medida, allá defendiendo a voy, Mancuso, pero digo, está muy esas bien lo que propiedades y planteas. esa Yo riqueza creo que pasó en los una bolsillos buena de otros medida que no estaban que dando bala debe en el plantear monte. Marcuse es que entregue Ujú, públicamente cuál es, no lo va a hacer, pero yo creo que un acto verdadero de reconciliación, de verdad, es que empiece, digamos, a decir cuáles son esos testaferros, como la gata o la familia de la gata, que son testaferros directos de
Salvatore Mancuso, ¿no? Y otra serie de familias que son actualmente y que incluso están en la política, ujú, que son testaferros de él, ¿no? Yo sigo creyendo ujú, que este tipo, que es un mercenario, él no es ningún hombre de buena familia y ajá, que quiere, digamos, dejar caer que es un buen tipo y que tiene, después de que ha dado la orden para masacrar, torturar y asesinar a millones de personas en la región Caribe colombiana, ¿no? Y hacer incluso operaciones con el Estado colombiano para asesinar a líderes políticos de izquierda y de la ujú, oposición. Yo lo que, ujú, yo lo que creo es que ellos sí tienen un proyecto político actualmente. Ellos parten del hecho de, se están viendo en un futuro en el Parlamento colombiano y eso debemos de no aceptarlo como víctimas claro, de crímenes de Estado. Yo creo que la reconciliación de Colombia o la salida política de este conflicto en Colombia no debe pasar por el acuerdo entre élites para beneficiar ujú, sus bolsillos y sus intereses ujú, económicos. Por eso es que la centralidad y la exigibilidad de que la verdad sea también puesta para la sociedad. Claro, efectivamente. Entonces, no creo mucho en eso. Yo creo que esas gestorías de paz se tendrían que dar, primordial. digamos, a los líderes sociales. Se habló de gestorías de paz a jóvenes del estallido social que incluso están en las cárceles en Colombia y no hay ningún tipo de reportaje en la televisión pública sobre este tema, pero hay en estos últimos meses o en estos últimos tiempos de que ha llegado Mancuso a Colombia, encontramos una serie de entrevistas y tiene todos los micrófonos ahí. Yo creo que eso hay que oponerse. Yo con, digamos, con todo Ujú, el mérito que tiene el gobierno de Petro, digamos, en algunas cosas, ujú. creo que ahí se está fallando. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Yo difiero porque yo creo que la gestoría de paz sí debe llevar la gente que tenga capacidad de influencia, que tenga conocimiento del conflicto, que tenga nombres, que tenga información. Yo creo que Mancuso ha dado información valiosa. No voy a entrar a decir que hay que agradecerle ni nada. Yo creo que el tipo Claro, sí ha dado alguna información valiosa, pero bueno, eso yo creo que da para otro tema que podemos charlar a varias manos en otro momento. Volviendo entonces a tu tema, ya son 24 años buscando justicia donde tú has tenido que hacer prácticamente carrera de investigador a distancia. En estos 24 años, ¿cómo ha sido la participación o la bueno, hemos colaboración o la tenido cooperación de muchas la justicia dificultades colombiana en el caso Freiter? ¿La has porque encontrado o lo hemos has vivido hecho esa gestión de principalmente justicia la de hemos manera vivido con varios independiente? gobiernos. El gobierno de Duque, el gobierno de Santos, Ujú, gobierno de Uribe. Entonces, ahí digamos que hemos tenido una dificultad muy grande, ujú, ¿no? El caso nos tocó llevarlos a un escenario de solución amistosa con el ujú, Estado colombiano. Nosotros queríamos que el Estado colombiano hiciera un acto de reconocimiento de responsabilidad, ujú, pero bueno, entró la pandemia, la COVID y bueno, eso dificultó y se hizo de manera virtual, ¿no? Que creo que en cierta medida siempre estos temas los viene rentabilizando el Estado colombiano, ¿no? Porque bueno, no podemos desplegar una capacidad económica ni un acto porque aquí pues las ujú, víctimas van a... Entonces ahí hemos tenido, digamos, esa dificultad. El otro escenario fue que ujú, nosotros le veníamos exigiendo ese reconocimiento de crimen de lesa humanidad al gobierno colombiano. Tuvimos la suerte de que, digamos, bueno, desde el 2020, hace 5 años más o menos, tenemos un muy buen fiscal, hay que decirlo. Hemos avanzado en algunos temas en la investigación. Tenemos una mesa de trabajo con este fiscal y incluso nosotros hemos aportado a la fiscalía también muchos ujú, materiales que hemos investigado desde la Asociación Freiter de manera autónoma e independiente, acompañado también con compañeros, compañeras periodistas en Colombia, y se ha venido avanzando. Sí, a veces notábamos que hay dificultades porque a veces hay situaciones que no dependen de este fiscal, sino de sus directores o lineamientos, entre comillas, estratégicos que tenga la fiscalía sobre estos casos. Entonces, sí hemos avanzado. Yo creo ujú, que lo que se dificulta es poder avanzar en los autores intelectuales. Yo creo que el escenario de los autores materiales, eso ya lo hemos superado. Ya sabemos que operaron unos mercenarios del bloque norte, de que venían miembros del Gaula que venían del Gaula de Antioquia
y que se integran en el Gaula del Atlántico, en Barranquilla. Estamos ahí también. Hemos denunciado la participación, la Ujú, presunta participación del coronel Leonel Sánchez Montenegro, quien era el comandante del Gaula de la policía en Barranquilla, quien, digamos, en los testimonios que dio ujú. Flower Argenis Torres, un exteniente del Gaula, él dice que después de que asesinaron a mi padre, pues ellos después de ese operativo le entregaron la documentación que tenía en ese momento mi padre a este coronel, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Sánchez Montenegro. Es que Si entendí bien, cuando hablas de pusieron a justicia, Sánchez ese es el tipo de Montenegro a justicia que tenemos investigarse en al mismo. Colombia, ¿no? Bueno, digo, a Digamos, investigar el hacen un caso. operativo, lo Perdón. secuestran, lo torturan, Ok. lo intentan desaparecer. La primera, cuando nosotros hacemos la denuncia, que se genera Sí. digamos, el secuestro ahí en el barrio San Isidro, en la ciudad de Barranquilla, la primera, digamos, unidad, digamos, que llega ahí es el Gaula. Posteriormente, nosotros efectivamente, y lo que querían hacer era cambiar el relato, ver qué había allí, que Porque incluso ya seguir sabían lo que había investigando pasado. para ocultar Cabrones. información o seguir, digamos, agrandando un poco más esa mentira que se impuso, que fue una mentira dirigida dentro de la investigación de que mi Ujú, padre pertenecía a grupos insurgentes en Colombia, como él lo dijo en el día sí. que lo secuestraron ahí. Yo solamente soy un profesor, ese fue el lema que nosotros Ujú, colocamos el día del acto de reconocimiento y después el día que se puso un monumento en la Casa de la Memoria en la ciudad de Barranquilla, ¿no? Entonces ahí estamos avanzando con la ujú, fiscalía, nosotros no tenemos prisa, siempre lo digo, nosotros no tenemos prisa, tenemos la ujú, vitalidad suficiente, y que quede claro, la vitalidad suficiente que los victimarios no tienen para seguir sí. reclamando y seguir investigando esto. No lo hacemos solamente por el caso Freite. Lo que hemos Efectivamente. investigado en el libro que te hemos compartido, la bodega donde la memoria fue secuestrada, lugar del asesinato del profesor Ujú, Freiter, que lo publica el investigador colombiano David Felipe Gómez, la profesora de Relaciones Internacionales Ichasme Allende y el profesor Alexander Ugalde Zubiri de la Universidad del País Vasco. Lo que hicimos fue poner en conocimiento de la sociedad colombiana y a nivel ujú, internacional, el primer lugar de tortura georreferenciado en la ciudad de Barranquilla, que abre una gran investigación y un debate político muy fuerte y que tiene relación con la ujú, última declaración que hizo Álvaro Aston en la Jurisdicción Especial de Paz. Uno, como para darte elementos concretos, ujú, uno, este lugar de tortura georreferenciadamente está ubicado cerca a la Escuela de ujú, Suboficiales de la Armada en la ciudad de Barranquilla, cerca a la Segunda Brigada del Ejército, cerca a casas fiscales donde viven militares o miembros de la Fuerza Militar Colombiana y ujú, en una zona donde estaba la sede del Gaula del Ejército. Es decir, era un lugar que estaba resguardado, su perímetro estaba muy ujú, resguardado. Otro elemento, para que lo sepan las personas que nos están escuchando y viendo en este momento, eh, la propiedad de este lugar de tortura ujú, la tenía un narcotraficante de nombre Gustavo Rey, que después lo ujú, asesinan en la ciudad de Cartagena con Enilsen López Lagata, ¿no? Recordemos que, efectivamente, ujú. recordemos que esta persona, Enilsen López Lagata, fue una de las que sacó mucho dinero, La 60% de su famosísima dinero del gata. drill, como decimos por allá en el Caribe colombiano, para financiar eh, la campaña del presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Ujú, y sus senadores. Y aquí quiero hacer una precisión como para denotar aún más la barbarie y la coordinación que había entre los grupos armados ilegales y las fuerzas del Estado, y es que todo crimen que perpetraban llevaba consigo un esfuerzo de desviar la atención. Es decir, cada crimen venía con un esfuerzo coordinado por participantes del mismo esquema para desviar la investigación, para presentar falsos testigos, para Sí, ocultar las digamos, pruebas. Porque en no, este caso yo claro, entiendo que muy ustedes buena no pregunta, pudieron dar Mario. con la bodega Nosotros, hasta bueno, varios años pasó toda la después por situación, un las esfuerzo propio, denuncias. ¿cierto? Ustedes encontraron la bodega. Nosotros, como ya ¿Cómo veníamos fue eso? aquí desde el País Vasco,
con el trabajo de la asociación y veníamos denunciando, enviando derechos de petición a Colombia, publicando libros como para contextualizar quién era el profesor Freiter. Digamos, ya en un proyecto Ujú, grande que tuvimos, que fue generar el documental del caso Freiter, que aprovecho para invitar a todos los que nos escuchan y nos ven a que consulten el documental en la televisión pública colombiana, está en RTBC, la página. Nosotros hicimos una investigación de aproximadamente 3 años. Esa investigación nos estuvimos leyendo más de 500 archivos que hemos podido desclasificar sobre este tema del Gaula, el paramilitarismo y universidad. Muchos de los relatos de estos jefes paramilitares y de estos miembros de las autodefensas en el ujú. Caribe colombiano hablaban de una bodega en la ciudad de Barranquilla donde hacían veleros. Nosotros empezamos a reconstruir, digamos, la línea de tiempo, efectivamente, dónde está este tema, por dónde es y tal. Y bueno, al final vimos con la dirección, con el lugar. Al- La Esa fiscalía fue la ya había primera hecho un información. registro, pero fue un registro, un allanamiento, fue un registro muy, muy simple, muy técnico para tener constancia allí. A partir de esa documentación nosotros profundizamos. En el documental fuimos al lugar, yo estuve allí en el lugar. Incluso estando ahí en el lugar salió una persona, que creo que esa persona, no sé si el gobierno colombiano o la SAE, pues la tiene ahí como para cuidar Ujú. este predio. Sí. Sale y fue algo muy anecdótico y para que veas tú que claro, la geografía del terror todavía existente en Colombia es un tema Sí. complejo, ¿no? Casual, sí. Sigue latente. A gente que nos escucha, esto que pasó hace 20 años no es cuestión del pasado, Efectivamente, esto es sigue geografía sucediendo del en terror menor totalmente, ¿no? magnitud, pero Entonces, pues es algo que los colombianos fuimos nos allí, estuvimos acostumbramos a allí, vivir salió una con ello, pues. persona, yo incluso en el tráiler del documental se ve cuando yo le Ujú, digo, bueno, pues ¿qué hay en este lugar? ¿Qué sabes tú de este lugar? En la primera vez, después de casi, no sé, trabajo, 22, 23 años de trabajo de denuncia con este caso, ¿no? ¿esa fue la primera Entonces vez que tú fuimos fuiste allá? allí, estuvimos ahí y él, que incluso está aquí Okey. en el informe de la bodega está se transcribió, perdón, digamos, el diálogo, eh, donde yo le digo a él, aquí en este lugar, el Gaula de la policía y el ejército, eh, recuerdo muy bien las palabras que Ujú, utilicé, con el paramilitarismo torturaron y asesinaron a mi padre. Él dice, yo no sé nada, a mí no. Pero después él reposa, alisa y suelta la idea de que yo escuché a algunos muchachos que venían y entraban ahí y ujú. tal, que no sé qué. Entonces todavía quedan vacíos, gente que tiene conocimiento del lugar y que todavía no están vinculados a la investigación o que sus testimonios no están vinculados. Muchos vecinos saben y no quieren hablar, otros vecinos dicen, rechazan el hecho. Eso fue muy sorprendente porque es Ujú. el patrón de comportamiento de una parte de la sociedad colombiana de legalizar estos hechos, la tortura, ¿no? Es que, no, 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 sabemos, eso ahí no, lo que usted está diciendo es mentira, usted es un mentiroso, cómo va a haber aquí un lugar de tortura? Efectivamente. Entonces, Esos son los más dimos decentes, con los ese lugar, otros lo son los que dicen proyectamos que y se lo tal. A partir merecía de o se eso, o se lo hemos dicho, buscó, en la asociación esto es que hay una prioritario, gran parte. tenemos Ujú, que meternos a investigar de fondo la bodega y establecimos una línea, una metodología, una línea de trabajo para empezar a estructurar esta investigación y lo que, digamos, dio como producto este trabajo que ustedes ven, ¿no? Es apoyado por que será lanzado mañana, 29 de octubre, en el País Vasco. Es apoyado por el gobierno vasco, por el Departamento de Justicia, la Universidad del País Vasco, el que será Ayuntamiento de lanzado mañana Guernica, en el País Vasco. Andoain, Vergara, muchas municipalidades de aquí involucradas también por la paz de Colombia y porque estos lugares de tortura no existan. Entonces ahí, en ese lugar, el Ujú, paramilitarismo tenía almacenado armas, municiones, carros, motos, ajá. eh, digamos, lanchas desarmadas, equipos satelitales y hangares. Se habilitaba también para hangares, helicópteros o piezas de helicópteros y todo eso, que incluso no pude entrar, no me dejaron.
dentro de la investigación de la bodega, y que está incluido aquí en este ¿Tú libro, lo pudiste que entrar nosotros proponemos o no pudiste entrar? es una No has misión de entrado. observación con un perito forense, un personal, psicólogos, especialistas en temas de tortura, profesores vinculados a la Universidad del País Vasco y miembros de la asociación. Vamos a viajar a Colombia el próximo año, el 2026. Estamos intentando Ujú, hacer un trabajo coordinado con la Fiscalía, con nuestras abogadas del colectivo José Alberto Restrepo, con la ujú, Agencia Jurídica del Estado, para poder entrar ujú, a este lugar de tortura, ¿no? Eso para nosotros es una apuesta muy importante, como tú muy bien lo debes de saber, entrar a estos espacios del terror, reconocer estos espacios del terror y denunciarlos. Nosotros, a partir de ese trabajo que vamos a hacer el próximo año, esa visita de esa comisión de claro. observación impulsada por instituciones vascas a Colombia, va a ser muy importante y muy determinante, ¿no? Porque nosotros queremos que eso tenga una repercusión mediática, que los periodistas puedan trabajar la información que también nosotros estamos trabajando, que sea vinculante para la generación de políticas públicas en torno a la memoria histórica, la defensa de los derechos humanos y sobre todo a la construcción de verdad. Nosotros insistimos en que no tenemos la total Ujú, verdad del paramilitarismo en la región Caribe y en Barranquilla. Sabemos que en todos estos años hay un pacto de silencio y que ese pacto de silencio, cuando ya lo denunciaron nuestros padres y madres que fueron asesinados en el conflicto, por su activismo, ya denunciaban a personas como Álvaro Aston, que tenía un poder eh, en todos los estamentos públicos, en la salud, en la educación, la administración pública, ujú. Gerlain tenía que estar por ahí porque yo efectivamente. leí el reporte, pero pues quedé con, digamos, como cuando uno lee un libro que dejan un final abierto, digamos, que uno sigue viendo que es una investigación en curso, que todavía hay muchos vacíos que llenar, que después de 24 años se tienen algunas certezas como, listo, el lugar geográfico de la Ellos están tortura, detenidos, los ellos autores creo que, materiales que sí, creo digamos, que fue asumieron cárcel en alguno Moncho, alias Montería, de los ellos procesos, están detenidos. pero incluso entre ellos ahí también hay un Ujú. juego como toda mafia de si hablas, te presiono con De el los procesos, de juez, los si tantos hablas, procesos, te porque hago deben que te tener muevan muchos. o terminan matándolo, ¿no? Entonces, nosotros ya, digamos que esa fase, como te lo decía Claro, anteriormente, ya nosotros consideramos que nuestras no, pues lo investigaciones matan, la hemos superado, claro, incluso porque hay algunos claro, autores materiales que fueron en extrañas circunstancias también asesinados en este caso. Todos los miembros de la unidad paramilitar que estuvieron en la camioneta, claro, esa Toyota Hilux roja que se llevó el profesor Freiter en la ciudad de Barranquilla, fueron todos de manera sistemática es después extraño. asesinados. Ujú. A uno no le alcanza la cabeza para imaginar tanta barbarie y además que mencionas a los abogados del colectivo José Alvear Restrepo, que para la gente que nos escucha, que quizás lo ignora, también es un colectivo perseguido y torturado psicológicamente por este mismo grupo de criminales que eran los paramilitares en connivencia con el Estado paramilitar de la derecha, uribista y de Pastrana y de tantas familias por ahí. Pero entonces lo que yo veo acá es que tú estás mostrándole a la sociedad colombiana un rompecabezas donde la ficha central es tu padre, pero el rompecabezas le faltan muchas fichas. Le faltan muchas fichas todavía por resolver. Y una de las preguntas una de las cosas que tú dijiste que medio sugirió y que me generó curiosidad es en ese rompecabezas de esa época donde tu papá era una ficha incómoda que había que eliminar. ¿Quiénes estaban alrededor? ¿Quiénes se beneficiaban? ¿Quiénes eran los que estaban jugando con el dinero de los jubilados en la Universidad de Antioquia? ¿A dónde han llevado tus investigaciones sí, quizás no puedas decir nombres todavía por seguridad, Sí, sí, pero me yo imagino que el algunos esquema de la nombres gente no puedo, que se vio porque digamos hay una beneficiada investigación en silenciando a curso tu padre siguieron teniendo mucho y poder. tampoco quiero entrar en Seguramente esa siguieron cultivando poder. lógica acusatoria que a veces se llega Claro, en el contexto colombiano de porque terminan los victimarios teniendo una ejemplaridad y volvemos a lo de Mancuso que las víctimas, ¿no? acusatoria, sí, Entonces, yo lo que sí. sí te puedo decir es que sí, en estas investigaciones hay gobiernos universitarios
que Sí, tienen una responsabilidad, sí, rectores que sí. tienen una responsabilidad directa en la incursión, en la entrada del negocio, en el traslado y en esa correduría de información con los grupos paramilitares. Y con miembros de las fuerzas militares. Hay Ajá. políticos, yo lo dije cuando entregamos el informe de universidades bajo sospecha en Ujú, la JEP, en Bogotá, allá en el salón que tienen ellos de actos. Yo lo dije que una de las personas claves que la JEP en ese momento, puedo ujú, pasarte esta información, que en ese momento tenían que llamar, la fiscalía tenían que vincular, en estos casos era Álvaro Aston, ¿no? Es uno de los parapolíticos que tiene todo el ujú, entramado de cómo operaba este relacionamiento y nos está dando la razón el tiempo. A partir de su ok, última declaración de sometimiento en la Jurisdicción Especial de Paz, donde él dice, la Universidad del Atlántico vive una crisis, una inestabilidad, tiene unas palabras ahí puntual, nombra a un ujú, mayor del Gaula, es decir, todos los elementos o todas las variables que nosotros venimos denunciando desde hace 22 años están allí en eso. Por eso yo aprovecho este espacio para seguir exigiendo de que se vincule a la investigación al coronel Leonel Sánchez, Álvaro Aston, a Mario Barón y a otra serie de personajes de la clase política, de la clase política barranquillera que presuntamente tienen una responsabilidad con muchos asesinatos de la Universidad del Atlántico, de manera directa o indirecta, porque, digamos, han ujú, ujú, respaldado todos los malos manejos, digamos, los señalamientos hacia profesores y ujú. estudiantes y sobre todo esas alianzas criminales que ellos hicieron para sus intereses económicos. Sí, sí, sí. Para la gente que nos sigue muy de cerca, actualidad colombiana, Álvaro Ashton hace poco en declaraciones fue ante la JEP, nombró a varios políticos muy influyentes de de la sociedad Efectivamente. barranquillera No, es esa y clase. entre esos, solo como por ejemplo, a Efraín Cepeda fue el presidente del Senado hasta hace muy poco, ¿no? Entonces, para que se imaginen la magnitud Sí, es que es por es eso decir, que a esos mí tentáculos desde el punto de que vista en profesional 2001 y ya académico me parece se muy interesante esparcían esta por investigación Barranquilla, llegan hasta porque nuestros yo creo días que y siguen manteniendo el no es poder. por raja y modestia Es aparte, alucinante. pero creo que en Barranquilla no hay ningún tipo de investigación hasta el momento sobre este tema. Nosotros también Ujú, arriesgamos todo nuestro trabajo, todo nuestro proyecto de vida en esto. Estamos denunciando a gente muy poderosa, a gente que tiene unas ujú, redes y unas alianzas criminales muy potentes que incluso están dentro de la fiscalía, dentro de las alcaldías, dentro de la gobernación, incluso dentro del Parlamento colombiano, incluso en ujú, este gobierno también. Y que bueno, pero nosotros insistiremos, para darte otro dato más muy jugoso, ujú. es que el coronel Leonel Todavía, Sánchez, todavía. que fue el del Gaula, de la policía de Barranquilla, pues fue miembro de la DIAN en Buenaventura. Ujú, Claro, ha pasado por todas y vemos que todo el problema que hemos tenido, digamos, en estos, al comienzo de año con la DIAN y con un hombre denominado Pitufo, ¿no? ha pasado por todas, Don. Entonces ahí empieza a haber unas relaciones Ajá. muy, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Ahí te dejo. Efectivamente, Sí, 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 sí. y en uno de estos, el desarrollo Ok. del traspaso que tiene la El tipo es bodega, más es tan poderoso, el tipo no curioso es cualquier que te moco doy un pegado en la dato, que es pared. que la DIAN cancela la bodega, se la da a Rey Soto, este narcotraficante, Ujú, pero resulta que Rey Soto, a través de sus hijos y su esposa, hacen una compraventa y se la venden a Uniapuesta de la Gata, ujú, de Denise López Lagatas. Entonces uno ve que hay un tejido, ellos tenían la facultad como cualquiera, hacer ir, yo compro esta camisa, pero esta camisa se la vendo que a era este amigo, Denise López la Gata. hago este negocio, pero es que como no pasa absolutamente nada aquí. Entonces, para nosotros es importante desestructurar todo este mapa de Ujú, impunidad, esta arquitectura de impunidad que está beneficiando a una cantidad de militares y políticos, ujú, miembros incluso dentro de la DIAN, incluso dentro de la SAE, porque también dentro de las recomendaciones, nosotros le pedimos a la SAE que adelante una investigación ujú, sobre todo el recorrido de quienes adquirieron esta bodega
Y hace ujú, aproximadamente 2 años, cuando comenzó el gobierno del señor presidente Gustavo Petro, yo solicité, porque en una de sus alocuciones él dijo que estos centros o propiedades del paramilitarismo, del narcotráfico, tenían que ser puestos a disposición mm, de las organizaciones sociales, de las víctimas. Y llevamos pues más o menos estos 3 años exigiéndole al gobierno de Petro que nos entregue la ujú, bodega, ¿no? Nosotros, efectivamente, y de una unidad de la ujú. fiscalía que la está investigando. Es decir, hay una unidad de extinción de dominios de la fiscalía que la está investigando, ¿no? Entonces, Que está en esa es manos de la una SAE. petición. Nosotros ahí queremos, en ese espacio, queremos generar un Ujú, lugar de resignificación de la memoria histórica mm, y construirlo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados, abogadas, con los colectivos sociales, sindicales de la ciudad de Barranquilla y comunitarios, ¿no? ujú, Por eso nuestra apuesta es viajar a Colombia el próximo año con esta comisión, tener diálogo con diferentes ujú. instituciones del Estado, del gobierno, estar en Bogotá, en Barranquilla, entrar a la bodega, que periodistas que estén con nosotros en esa comisión puedan también tener acceso a este lugar de tortura. Digamos, el primer lugar de tortura, incluso he entrado por internet así de manera simplista Mm. a buscar a ver si hay un informe en Barranquilla sobre tortura en Barranquilla y no hay. Entonces, No, y es que Barranquilla es una de las ciudades que quizás fueron más cooptadas y más controladas por las mafias y pues los char son el culmen de esa sociedad barranquillera que está tan prestada o tan no, integrada no, yo no con esas sigo redes de el, mafias, el porque son deporte redes y de todo, mafias que pero no coordinan desde los tengo hospitales, las una universidades, opinión, las casas de digamos, apuestas, política y social la frente a eso. contratación, el Pero bueno, como gobierno y hasta deporte el me equipo de parece, fútbol. yo Todavía me eres abstengo hincha un del poco Junior o a no? entrar en eso. Claro, efectivamente, y los char tendrán que también hablar sobre todos estos No, bueno, pero crímenes digo, que ahí se ve ocurrieron en que sus como todo gobiernos está municipales, integrado ¿no? en Porque Barranquilla en torno a ahí esos hay un círculos de primo, un poder, hermano incluso el del fútbol. actual alcalde que está en Eh, sometimiento en la JEP, creo que se llama David Char, me parece, que está hablando también de toda la relación que ellos tuvieron con el paramilitarismo. mm, Esta historia no acaba aquí, Mario, ¿no? Como te decía, el próximo año arrancamos también mm, con una investigación mucho ujú, más profunda, digamos, analizando las ujú, hipótesis que nos dio esta primera investigación sobre la bodega. Otro elemento importantísimo de gran impacto de estos lugares de terror es que ujú, en ese lugar no solamente torturaron al profesor Freiter, sino también a 2 menores de edad que fueron desaparecidos. Nosotros, a partir del próximo año, también es un compromiso poder localizar a estas familias y analizar cómo está en ese caso, qué ha pasado, ponerle rostro a esas ujú, familias, ujú. ponerle rostro a este. Los invito a leer el. Sí. ¿Ya tienen nombres de las víctimas o no? El reporte. Ok. Otra cosa que yo estuve viendo de la asociación Freiter es que es decir, trascendieron el caso de tu padre. El caso de tu padre se volvió una semilla, al menos en el País Vasco, para crear como una dinámica de divulgación, de diálogo, de dar a conocer el Sí, conflicto yo mi colombiano y formación sobre profesional, todo académica, pues, mi digamos, el vida, flagelo paramilitar que ya fue son más de tan brutal años aquí. y que nos marcó a tantos. Tú creciste prácticamente en el País Vasco, ¿no? Está allá. ¿Y cómo fue crecer en el País Vasco? Porque yo del País Vasco tengo quizás un caso, una imagen muy idealizada y es que pues ellos son muy empáticos con todo lo que sea resistencia política por su historia reciente. ¿Recibiste tú o sentiste tú que hubo una apertura mayor Sí, hacia el caso hay colombiano? unos Quizás elementos unos lazos de que, empatía digamos, la sociedad vasca se más identifica fáciles con de estos entablar temas. en el Uno, País porque aquí Vasco se vivió un referente conflicto a armado todo lo que ha también. sido tu caso y el caso del conflicto en Por otro lado, Colombia. ese mismo conflicto generó víctimas. También antes de que se generara, digamos, el conflicto vasco, digamos, una dictadura en el Estado español, el franquismo, y eso generó también Ujú, que muchos vascos fueran a otros territorios a nivel mundial, entre esos América Latina. En Colombia también hay muchos vascos. Lamentablemente, a muchos de esas familias ujú, vascas están muy vinculadas a la extrema derecha. Justamente hace poco ujú, salió que uno de los hombres empresario, no sé, algo así, me parece, no tengo el dato muy bien, pero bueno, era un hombre vasco, de ascendencia ujú, vasca,
que fue uno de los que pidió el asesinato de Piedad Córdoba, ¿no? Entonces, pero el País Vasco tiene unas características significativas. Yo creo que es una sociedad que ha alcanzado conocer y reconocer lo que es Ok. la solidaridad política. Puedo decir lo que es una tierra de acogida. Aquí el País Vasco ha acogido a muchos y muchas colombianas exiliados políticos, activistas por la paz de Colombia, que comparten día a día con todos nosotros y nosotras aquí la vida, ¿no? Hay un compromiso institucional y yo te lo acabo de expresar ahora. Pueden ver en nuestra página web, País Vasco tiene un compromiso especial en seguir, digamos, apoyando la paz de Ujú. Colombia, las instituciones, respaldando este tipo de iniciativas. Tienen un programa de protección temporal a Sí. defensoras y defensores. Muchos de ellos que vienen temporalmente son lideresas y líderes de los territorios en Colombia y de otros países de América Latina. Y ahí ahora justo se está dando una situación muy interesante que son una red Ok. de casas de acogida o proyectos de acogida comunitaria a personas migradas y defensoras de derechos humanos por la situación mundial que estamos Ujú. viviendo, ¿no? La agudización de gobiernos de extrema derecha en Centroamérica, la situación de Palestina, el tema de África. Entonces, digamos, el País Vasco es Ujú. un escenario muy interesante donde cada día hay una actividad de algo sobre migración, sobre violencia política, sobre conflicto, defensa de la tierra, movilizaciones contra el poder Sí. corporativista. Aquí se vive una grata experiencia. Yo he tenido la suerte Ujú. de poder exiliarme aquí y también crecer. Eso me ha permitido crecer en términos políticos, en Ujú. términos profesionales y tener unos grandes amigos y amigas. Sí, claro, estamos en ese proceso como todo. Y bueno, pues Ujú. sí, muy, muy contento. ¿Aprendiste vasco? Sí, eso es. No fui a Colombia, para mí fue ¿Ah, sí? también muy impactante. Fui justo cuando habíamos acabado la primera investigación ¿Estás contento? publicada en ¿Cómo la estás tú? asociación ¿Cómo viviste el Universidades exilio? Bajo Porque Sospecha. entiendo que no fuiste a Colombia durante También 17 un, años. un contraste muy fuerte, ¿no? Regresar a, Uf. a ver esos lugares o esos espacios que nos traen, digamos, a esa violencia política muy marcada de ese conflicto colombiano. Ujú. Y que hay una cosa que sí me parece y que la compartimos muchas personas exiliadas, y es que mirar a Colombia desde fuera es algo fabuloso, ¿no? Fabuloso en el sentido de ver, es como Mm. ver, digamos, otras dinámicas o ver cómo el país, digamos, es arrastrado por una violencia ¿Cierto? muy estructural que tiene que tener una solución política, ¿no? Entonces, sí, fue muy duro el regreso a Colombia, pero también fue con un aporte, digamos, fui a Colombia con un aporte que fue la investigación que le entregué a la JEP, que te comenté, de universidades, ver a la familia, ver a los amigos, ver a la cultura. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Yo creo que yo seguiré comprometido con estos temas, Mario, y creo que hay que seguir trabajando, ¿no? No sé, me da la sensación que también Colombia, en realidad creo que no hemos avanzado en el tema del reconocimiento de la verdad para las víctimas. Yo creo que nos falta mucho. Hay mucha gente exiliada, mucha gente que todavía está sufriendo persecución política por el Estado y por el paramilitarismo. Y cuando te digo el Estado, te digo esas estructuras de fuerzas militares, policía, ejército que todavía están. Y que te lo digo con total argumento de las investigaciones que estamos llevando desde la asociación. Nos llegan cada día, nos llegan Ujú. peticiones, nos llegan solicitudes de denuncia y eso nos preocupa. Lo hemos remitido al gobierno colombiano, hay firmantes de paz ya en el exilio, una cosa característica, una cosa muy tenaz. Entonces, creo que nos falta mucho, mucho por construir esa paz. Entonces, Sí. Pero creo incluso que con la con Justicia todo el Especial trabajo para la que se Paz, con la hizo, y me Comisión de parece la Verdad, excelente, ¿tú crees que faltan uno de aún? los Seguramente comisionados hay cosas que no que estuvo sabemos, ahí es de origen pero vasco, Carlos eso no Beristain, nos acerca un que hizo el poquito capítulo más del exilio. A a mí me esclarecer la parece, verdad. justo aquí lo tengo, me parece muy, 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 muy importante. Es algo muy característico todo el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad. Pero desde mi punto de vista, te digo que eso solamente se quedó de manera descriptiva y narrativa. Y con toda esa información, yo creo que, digamos, las denuncias, las investigaciones se deberían de profundizar y no, yo creo que
no se han profundizado. Habría que buscar la respuesta a esa pregunta, ¿por qué no se han profundizado todas Ujú, esas, digamos, todas esas compilaciones que se hicieron ahí en la comisión? Yo creo que seguir trabajando en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pero yo creo que también no podemos, a mí me parece que también como que es un juego de narrativas donde las víctimas terminan apartadas o termina siendo la centralidad o sus denuncias no son vinculantes, incluso en materia investigativa. ¿Cuántos casos no recogieron la Comisión de la Verdad y que incluso tenían elementos de ujú, investigación? ¿Dónde están? Es lo que yo me pregunto. Yo entiendo, ahí hay un debate que solamente se recogía, que tal, que no sé qué. Entonces, y eso ujú. presenta un vacío. Yo conozco a una población exiliada que participó en la Comisión de la Verdad y que ahora está inconforme con la Comisión de la Verdad. Y conozco a otra población exiliada que no confía en que sus casos sean puestos a la Comisión de la Verdad, porque si hay un gobierno diferente, ¿a dónde va a parar toda esa información? Entonces, hay unas Ok. dicotomías ahí en ese proceso que, bueno, yo creo que son válidas, que hay que tenerlas en cuenta. Eh, y que también hay muchos, por ejemplo, el tema del exilio es un tema dentro del conflicto colombiano que no se Sí. tiene en consideración, que no se tiene en cuenta. Efectivamente, no hay una agenda clara del exilio, no hay un reconocimiento del exilio como un hecho victimizante. No, somos los olvidados de siempre. Efectivamente. Y lo otro es ya, es en el gobierno Uribe realizaron una Muchas operación veces que ver se el llamó la exilio casi Operación como un Europa. premio, como, ay, Eso qué rico, todavía usted creció en un está país rico, allí, y que no fue una entienden que uno infiltración añora fuerte a a personas diario exiliadas, refugiadas volver aquí a en casa. Europa, desde Suecia, pasando por Bruselas, Estado español, Suiza, donde, bueno, se hizo una operación de contraespionaje a personas exiliadas. Justo hace poco el gobierno de Petro en Madrid hizo Ujú, un acto de reconocimiento, pero más que actos de reconocimiento necesitamos ujú. siempre ponerle nombres, apellidos a quienes organizaron estas operaciones. Porque mientras la sociedad colombiana no conozca eso, seguiremos rodando en ese círculo de impunidad. Lo más aterrador es que la gente que participaba en esos esquemas criminales hace 20 años todavía tienen poder, todavía siguen manteniendo control de regiones enteras, son alcaldes, son gobernadores, tienen partidos políticos. Y pues ahí sí, yo al camarada Gustavo Francisco le aplaudo muchas cosas, pero también hay que entender que también en muchas las instituciones siguen amarradas, absolutamente subordinadas a los intereses de esta gente. Y pues Petro lo ha denunciado. Petro lo ha denunciado diciendo que, pues, que el poder no radica únicamente en el gobierno, sino en los poderes fácticos que siguen controlando y sobre todo la administración de justicia. La administración de justicia en Colombia sigue siendo, por lo menos, muy deficiente. Y mucha gente no quiere que Sí, se claro, encuentre esa verdad claro. y esos esfuerzos que se hacían No, para gracias, desviar las Mario, investigaciones por el espacio. inmediatamente después de los Para nosotros sucesos también es una siguen oportunidad y un sucediendo hoy. ejercicio de presentar Pues todo nuestro así trabajo, yo no que puedo incluso, manifestar más te lo digo que también solidaridad con toda la y sinceridad, compasión a por veces casos como ustedes. pensamos que nuestro trabajo es mejor considerado y más reconocido fuera de Colombia que en el mismo Colombia. Llevamos ya 3 años pidiéndole al gobierno de Petro una reunión para hablar sobre este tema y ha sido extremadamente complicado. No tengo nada en contra del gobierno de Petro, pero creo que estas cosas se pueden Ujú, solucionar de una manera sencilla. Creo que a veces dentro de las agendas del gobierno en materia de estos temas de defensa de derechos ujú. humanos se imponen unas agendas también de intereses, ¿no? Eh, que van en contraposición a la denuncia que nosotros podamos hacer o No. plantear, ¿no? Sí, sí, Y ven, ahí sí, sí, sí. en el evento, creo que fue en el No, pues evento eso que es un sucedió en avance. España del Primero reconocimiento al digamos, colectivo de abogados José Alvear tú Restrepo, disculpa que donde yo Gustavo plantee ciertas Francisco cosas que pueden generar anunció la incomodidad, pero desclasificación de esa los archivos del reivindicación, DAS. Ahí, ¿cierto? digamos, eso ya lo Qué te hace venían pensar planteando los eso? exiliados desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa exigibilidad de que eso se tiene. Es decir, una premisa clara es que el gobierno tiene que desclasificar esos archivos, no solamente del DAS, sino yo le agregaría los del Gaula, los de la policía, los de la Fuerza F2 Ajá. sobre la inteligencia. Efectivamente, todos esos organismos de seguridad e incluso Samper tiene que darnos explicaciones por qué creó el Gaula del ejército y de la policía. Entonces, todo este tema F2, es importante, avanza en G3. materia, digamos, de esos vacíos de impunidad, pero
pero es que se está repitiendo esa situación, se está repitiendo esa situación con efectivamente. Entonces, yo, bueno, al ser, digamos, un investigador independiente, yo no estoy adscrito, digamos, a Mm. ningún departamento del gobierno colombiano, en medio del gobierno de Petro, y puedo Colombia es permitirme, digamos, buenísima esta para licencia. repetir su propia historia. Además, tengo otra licencia más de ser víctima Mm, de un crimen de Estado. Entonces, para mí, yo creo que le falta mucho más al gobierno de Petro en materia de ujú, protección y garantía a los defensores y a las líderes políticas. Yo creo que hay que ver dos escenarios. Yo respeto a la gente que ujú, estuvo en los movimientos sociales y está en el gobierno actualmente. Es decir, no vemos un acto de reconocimiento público para el exilio político en general. ¿Dónde está? No hay un tuit, sí. Pues es que sería también claro, muy pero general al mismo tiempo. través No de sé, digo, una pues ley hay casos donde se puntuales profundice ese y reconocimiento y la categoría. Es que no seguramente el reconocen la caso categoría tuyo, del el caso de tu exilio. padre, los Es casos decir, el más exiliado sale renombrados, por quizás las causas de un masacres, conflicto y de una pero pues persecución. es que exiliados políticos en Víctima puede ser Colombia cualquiera, ¿no? somos muchos, Entonces, somos es eso, la ley miles. no contempla víctimas en el exterior. Claro, te quita. Es que al no reconocerse, te quita tu categoría como Sí, defensora de derechos humanos, como sindicalista, como líder social ajá, que ha estado la persona. Y lo que ujú, necesitamos es que esa persona siga teniendo esa categoría porque es de ahí donde sale, ¿no? Esa ujú, persecución. ok. Pero bueno, digamos, yo fui exiliado porque a mí me amenazaron de muerte y yo salí corriendo. Pues ya cuando quise volver ya me di Sí, cuenta que ya como que no sí, pertenecía. Eh, lo primero, ¿qué reconoce un hecho. Un beneficios o hecho qué tiene un cambiaría con contexto, una una ley historia, se que nos reconoce, reconozca o reconoce una colectividad que es decir, manifieste? desplazamiento, unos Pues dicen es que transfronterizo, lo ¿no? pregunto desde la ignorancia. Y ¿Qué también, podemos esperar de eh, eso? digamos, el exilio político es una situación producto de una persecución Ujú, política. Es decir, si yo reconozco, es como reconocer, hacer un acto de reconocimiento es decirle al otro, yo sé que te hemos perseguido. ujú, Y en efecto, ¿no? Entonces, porque la gente no sale porque quiere estar ujú, chévere en una calle de Estocolmo y tomándose ujú. ¿no? O en Montreal, en Y hubo una incapacidad estatal para proteger tu Trois-Rivières, vida. en una buena casa en Trois-Rivières, Ujú, en Laval. Entonces, no, la gente la sí. sacaron porque Sí, perseguían su chupando proyecto frío aquí en político Canadá, que es y inmundo. eso tiene un Eso derecho no que no fue quiero discutido más. en el marco del Acuerdo de La Habana. El señor Gustavo Petro, Sí. Ah, incluso por al acá, ser ya una persona conoces. exiliada, no vemos que él proyecte ahí un mensaje claro sobre el tema del exilio. Muchos de esos Ujú. funcionarios también del Estado ahí del gobierno, algunos de ellos han estado exiliados y ahora se olvidan del exilio. Entonces no podemos, o todos, Bueno, pues es que yo creo que uno de los grandes errores de la campaña o de Petro fue prometer muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Él quería cambiar el país muy rápido, en 4 años. Y yo creo que si hubiera seguido prometiéndonos incluso a los exiliados, habríamos quedado igual porque no habría cumplido. Pero digo, no había tiempo, no había manos, no había dinero, no había voluntad política para tanto. Y por eso a mí, yo creo que la perspectiva de que venga claro, un presidente que es el representante simbólico, claro, me histórico parece una y persona más representativo de las víctimas, más que racional es a la Iván hora de Cepeda, yo tomar creo que es una buena decisiones. noticia, Uno, al dos, menos creo que prospecto va a de noticia para entender personas como y espero que nosotros. sea así Y esperemos que él se todo encargue esto que más hemos de hablado darnos en visibilidad a estos, nosotros. en casi estos, en hora y 20 que hemos tenido, lo va a entender perfectamente y va a generar los mecanismos que debe tener un gobierno para que no exista impunidad o avanzar en poder, Ujú. digamos, Hora y no 20. tener esas impunidades tan grandes que tenemos en el gobierno colombiano y proteger a la oposición política, proteger a los defensores de derechos humanos, a los investigadores en Colombia, ¿no? Obviamente, y lo esperamos en el exilio para que él tenga un diálogo también con las personas exiliadas. Necesitamos eso. ¿Qué necesitamos? Es que el exiliado es un sujeto transformador. El exiliado no podemos dejarlo allí porque el exiliado Pues también es sí, activista, sí, vota. El exiliado es una persona el exiliado es el primer cónsul o el primer embajador en los territorios fuera de Colombia. Es un diálogo, es decir, hay muchos cónsules que ha pasado en este gobierno
Yo he estado viajando a varios países europeos y, y ¿a quién recurren? Algo, a los exiliados o a los activistas que tienen para que, ¿qué hubo? Cuénteme qué asociaciones hay, cómo De hablamos, cómo acuerdo. hacemos, cómo movemos. Entonces, eso es importante. Y ahí es donde la agenda del exilio tiene que estar. Y otro Ajá. elemento que para nosotros desde la Asociación Freiter y que también lo deja claro esta investigación de la bodega, es sin desmonte del paramilitarismo no podemos transitar Ok. a un escenario de una solución política o una paz en los territorios, efectivamente. Ajá. Que eso va muy adyacente a una de las propuestas de Iván Cepeda, que es la lucha contra la macrocorrupción. Para un país como Colombia puede que suene redundante porque hay corrupción, pero hay macrocorrupción. Y hay que entender que el caso de tu padre se ve enmarcado en procesos de macrocorrupción. El asesinato de tu padre no fue un hecho aislado, el asesinato de tu padre no fue un robo, no fue delincuencia común, Efectivamente. el No hay asesinato de que, tu no hay que padre era permitirse eliminar, digamos, desde la necesario perspectiva para el académica, eliminar esas proyecto de categorías, ¿no? Crímenes de macrocorrupción lesa que humanidad, exilio cooptaba político, porque en si esa no, época la Universidad del no Atlántico hay esa y fuerza, ¿no? a Y es lo que posteriori nosotros prácticamente todo el exigimos en departamento del estos crímenes. Atlántico. Es decir, Petro, es que esa es la pregunta que yo me hago, Mario. Yo digo, pero ¿por qué no avanzamos? ¿Qué es la dificultad que hay? Petro dijo, voy a crear en la Fiscalía una Ujú, unidad especializada para avanzar en el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad en sí, Colombia, en la nación colombiana. ujú. ¿Dónde está esa unidad? ¿Cómo está? ¿Qué informes ha tenido? ¿Qué trabajo de compa está haciendo? ¿Cuáles son los casos que se van a reconocer? Ujú, no lo es, sí. Él prometió que iban a hacer algo como lo que hicieron en Guatemala del Gran Tribunal contra la Corrupción que había hecho más o menos Iván Velázquez en Nicaragua, en Guatemala. Pero bueno, eso también no lo quedamos esperando. No lo estoy excusando, pero pues es que hace falta mucha institucionalidad. Eso que la gente habla de la honorabilidad, de la institucionalidad colombiana y las majestuosas cortes y todo esto, pero nos ponemos a ver y ya el Consejo de Estado, la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura, todo está politizado, todo está cooptado por esas mafias. No vamos a entrar en ese tema. Ahí es que yo creo que Petro usa el discurso de la constituyente como Es el que efecto de choque es que se tan necesita paradigmático, para purgar me lo decía todas una estas persona. instituciones, porque es que si la Justo fiscalía hablaba sigue como hace, está, si las estuvimos en cortes una reunión con siguen unos como equipos están, forenses personas como de tú poco y nos y decían, es miles de tan personas nos vamos a paradigmático quedar esperando Colombia la justicia que son las toda nuestra vida. víctimas No va a llegar. las que investigan, son las víctimas las que le aportan a la fiscalía las pruebas y los documentos para que generen procesos. Es decir, solamente con Ajá. esa particularidad que me decían estos peritos forenses, tenemos muchísimo que trabajar, Las que tienen que muchísimo investigar. que trabajar, efectivamente. Bueno, Y eso encima del hecho de que a los mismos victimarios les tocaba investigar sus crímenes, ¿no? Es decir, los victimarios cubriendo sus crímenes y las víctimas investigando los crímenes. El mundo patas arriba. Mi estimado Jorge, una vez más, toda mi solidaridad, toda mi empatía. Espero que, pues, que la búsqueda de justicia al menos, pues, represente, si no para tu caso, los casos de otras familias, poder encontrar verdad, poder cerrar capítulos. Y pues muchas sí, gracias por esa lucha, porque yo entiendo que sí, desde el así es. exilio, Seguiremos dejar la cabeza y el siendo corazón en sujetos de Colombia transformación es desde una el exilio, constante lucha seguiremos de contribuyéndole a vivir la con el paz cuerpo en un país, pero de con la cabeza en Colombia. otro Es y un con el tema que corazón engloba todo lo buscando que hemos justicia. hablado. Y es algo que tenemos que seguir haciendo, mi hermano. Y bueno, invitarles a que sigan este espacio agradable con Mario. Ujú. Bueno, lo primero es que el primer impacto es que el gobierno Petro Y el lanzamiento de la bodega mañana. ponga un tren y Hablando de diga, eso, le entrego la es mañana bodega el lanzamiento. a la Asociación ¿Qué Freiter esperas tú? como un Qué esperas tú? ¿Qué mecanismo de quisieras tú reconstrucción de la memoria de histórica en la ciudad de impacto, de Barranquilla. repercusiones que tuviera este informe? Segundo, avanzar en la investigación. Yo creo que hay que empezar ya a vincular Pare a todo bolas. ese entramado criminal. Otro elemento importante que me Ajá. parece mucho es dónde están. Ajá. Necesitamos Ok. que muchas víctimas que nos puedan escuchar y que tengan algún tipo de conocimiento frente también a este lugar de tortura, nos escriban para trabajar con ellos, para investigar con ellos y también para reconstruir
su relato, ¿no? Eso es sumamente importante. 7 víctimas torturadas allí, 2 de ellas menores de edad en la bodega, y necesitamos saber dónde están esas familias, qué ha pasado, si tienen un abogado, si no tienen. Es decir, necesitamos el empoderamiento de las víctimas también. Hay muchas víctimas que no tienen ese privilegio como lo he tenido yo, de empoderarse frente a los victimarios. Y luego, Ujú. Y que eso sí quizás ha cambiado hoy. Hoy ya pues da menos temor reconocerse públicamente como víctima, porque antes de sí, reconocerse sí, públicamente como sí, víctima también era efectivamente. declararse objetivo militar. El que denunciaba era una incomodidad también. Hoy ya no, hoy hay quizás un poquito más espacio. Yo sí creo que ha habido cambios sociales, si no políticos, ha habido cambios sociales. Y yo creo que hoy al menos ya podemos hablar esto públicamente. Y yo creo que esa Sí, y gente lo que otro quizás es nunca denunció por temor, decir que porque nosotros nunca pudieron lo huir de planteamos, Colombia, primer informe ya sobre creo que tortura, puede ser lugares hora de de que tortura en denuncien y que Barranquilla, se pongan en y es contacto con importante que los Jorge, medios de con la comunicación, el Asociación gobierno, Freiter, las que instituciones seguramente pues internacionales pueden abrir algunas lean esta puertas. investigación y nos apoyen a seguir profundizando en este trabajo, ¿no? Desde el exilio, Ujú. Pues ojalá los medios, este medio de comunicación con te va a todo poner gusto. toda la atención posible, pero los medios de comunicación corporativos están demasiado ocupados haciéndole la vida imposible a Petro. Pero sí, desde aquí, desde este espacio, siempre lo vas a tener. Ojalá después del lanzamiento podamos volver a charlar. Ojalá con Julián, ojalá con Andrés. Yo creo que lo que se viene el próximo año, pues Bueno, ya también va a ser sabes, muy ¿no? importante y determinante para lo que venga. Tienes, Si gana Iván Cepeda, yo nos creo tenemos que que abrir vamos a espacios tener mutuamente para decir nos un están ambiente al menos amenazando, mucho nos más están propicio persiguiendo. para seguir investigando, para seguir Pues luchando contar, por la verdad. Y si ganan los otros, mi hermano, ¿qué hacemos si ganan los otros? Sí, sí, sí. Sí. claro, Ahí yo creo que si ganan los otros, yo sí, sí creo eso que los exiliados vamos es a un tener que eje tomar un rol mucho de más nuestro trabajo. No quiero entrar aquí en protagonista, plan porque pues al menos publicitario, sufrimos, pero es un eje gozamos de de nuestro la trabajo el seguridad de tema del nuestros exilio. países de anfitriones El 4 de y nos diciembre tocará dar una nosotros lucha aún venimos más dura haciendo desde el exilio unos si la barbarie vuelve. espacios de debate sobre ciertos temas con personas exiliadas vinculadas a movimientos sociales, partidos Ujú, políticos colombianos. Hemos generado ya como 3 espacios a puerta cerrada. Este año, el 4 de diciembre, tenemos uno aquí en Errentería, es un pueblo en el País Vasco, cerca al País Vasco francés. Esperamos que venga también personas de países nórdicos, Suiza, Alemania, del Estado español, encuentro sobre exiliados, y vamos a hablar justamente de estos temas, ¿no? El exilio frente al gobierno de Petro, el exilio sobre las agendas ujú, políticas, ley de víctima 1448, desmonte del paramilitarismo, que es una de las grandes preocupaciones que tiene el exilio político aquí en Europa, ¿no? Norteamérica o ujú. en Estados Unidos, Canadá. Eh, y bueno, ese sería el segundo encuentro. Ya te enviaré insumos. Súper, súper, porque yo la verdad nunca pertenecí a Sí, ese sí, tejido social de gracias. exiliados Entonces que tú, yo sé ya que lo esto no hay, entra. que hay un tejido social de exiliados en Europa sobre todo, creo que Yo, es donde más exiliados hay y al menos es más fácil comunicarse. Pero sí, me interesa, que me cuentas cómo sucede eso y pues seguiremos trabajando desde el exilio, mi hermano. Te mando un abrazo. No, bueno, listo, terminemos acá, terminemos acá.